Bueno, me corresponde como invitado, qué bueno, compartirle la palabra. Mi nombre es Kleiner, como acaba de decir nuestro hermano, y a lo que venimos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 20 hasta el versículo 25. Hebreos capítulo 13, versículo 20 hasta el versículo 25. Este es el texto que vamos a tratar esta mañana, el cual dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, el tema que hoy vamos a tratar en esta mañana es que Dios, por medio de su pacto, ha dado a sus ovejas un gran pastor para que ellas hagan su voluntad. ¿Qué tal eso? El tema de esta mañana que vamos a tratar es que Dios, por medio de su pacto, ha dado a sus ovejas un gran pastor para que ellas hagan su voluntad. Y como introducción, el versículo 20 nos habla de un pacto. Y en griego esto se refiere a un contrato o testamento. Y es curioso que este pacto tenga tres requisitos. Tres requisitos. Los mismos requisitos que se requieren para hacer un pacto o un testamento jurídico en nuestro tiempo. Y eso me pareció muy curioso. Entonces, para que un pacto o contrato tenga validez, se requieren de los tres siguientes requisitos. Primer requisito de un contrato: el consentimiento. Esto es, que quienes van a hacer el contrato lo deben hacer de manera voluntaria. Por ahí escuché, conscientes. Segundo requisito del contrato: el objeto. Esto es, en lo que consiste, en lo que trata o cosa determinada, como un matrimonio o negocio de algún inmueble. Y tercer requisito del contrato: su validez jurídica. Este es el motivo por el que se hace un contrato, para que tenga validez jurídica en sello y firma para dar celebración al contrato. Habiendo explicado esto, expondré los puntos de mi texto para tratarlos esta mañana. Tres requisitos del pacto para que las ovejas tengan a un gran pastor. Como primer punto, primer requisito del pacto: el consentimiento. En este caso, Dios Padre y Dios el Hijo, quienes vemos en el versículo 20. Y como segundo punto a tratar, el segundo requisito del pacto, en lo que consiste, extraído de la línea del texto del versículo 21, que dice: os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y como tercer requisito y tercer punto del pacto, su validez jurídica, extraído del versículo 20, la cual dice: por la sangre del pacto eterno.
Y como cuarto y último punto a tratar, la celebración del contrato, extraída del versículo 21 que dice: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto he titulado esta enseñanza: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por permitirme estar aquí en esta mañana. Es muy chévere compartir, Señor mío, con mis hermanos en Cristo de tu palabra. Pastoréanos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu me dé la gracia y el favor necesario para enseñar a tus ovejas, a tu grey. Y que por medio de esta enseñanza ellos sean pastoreados. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, empecemos con nuestro primer punto. Requisito del contrato, el consentimiento. Cuando leemos pacto eterno, la palabra pacto se refiere a contrato o testamento. Pero ¿en qué consiste este pacto? En que unas ovejas tengan un gran pastor para que hagan la voluntad del Padre. Pero viene una pregunta: ¿por qué Dios tiene que hacer un pacto? Para entender mejor esto, mis hermanos, necesitamos ver la razón por la que Dios lo hizo. Hizo un pacto, un contrato para dar a sus ovejas un pastor. En Ezequiel capítulo 34, versículo 5 hasta el versículo 6, vemos la razón por la que nuestro buen Dios hace esto. Y es por ello, miren: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las busque, ni quien pregunte por ellas. Sin un pastor, el hombre anda errante, equivocado, siendo presa de todo peligro. Se dirige al precipicio del infierno sin darse cuenta, perdido en toda la faz de la tierra, disperso, solo, sin quien lo busque o pregunte por él, por falta de pastor. Vemos que el hombre, por causa de su pecado, necesita de un pastor. Pero Dios no puede decir de manera fácil: ¿necesitan un pastor? Ya está, pues tomen un pastor. No. ¿Por qué? Porque estas ovejas han pecado contra Él, y Él es juez justo. Por lo tanto, estas ovejas están en un gran problema, en un gran aprieto con el juez santo. Porque Él, como es santo y justo, debe cumplir su justicia. No hacerlo le haría un juez injusto. Y esto iría en contra de su carácter santo. Pero el versículo 20 nos muestra que Dios, que es un Dios justo, también es Dios de paz. Y el Dios de paz quiere que haya paz entre Él y sus ovejas. Viene otra pregunta: ¿pero cómo Dios puede satisfacer su justicia salvando a sus ovejas y al mismo tiempo darles un pastor? Bueno, así como los jueces de este mundo solucionan las cosas por medios legales, así también Dios, que es el juez justo y Dios de paz, solucionó esto con su justicia divina, haciendo un testamento, un pacto. Un testamento en el que alguien
sea de pastor y de sustituto. Repito, un testamento en el que alguien sea de pastor y sustituto. Sustituto para que soporte el castigo atroz por el pecado que han cometido sus ovejas. Y pastor para pastorearlas siempre, para que hagan la voluntad del Padre. Es de esta manera en la que Dios, el juez justo, trae paz a sus ovejas por medio del pacto eterno, contrato eterno. Y ese contrato es nombrado desde la antigüedad, no es algo nuevo. Cuando miramos el capítulo de Ezequiel, donde hay una gran necesidad de unas ovejas por falta de pastor, Ezequiel 34, versículos 22 y 25, vemos ese contrato donde el Señor dice que salvará a sus ovejas y les levantará un pastor que viene de David para que él les sea por pastor. Pero el versículo 24 dice que estableciéndolo en pacto de paz, porque Él es el Dios de paz. Él quiere que haya paz entre Él y sus ovejas. Pero recordemos que para que este contrato sea posible, debe haber consentimiento de ambas partes, entre Dios y el Hijo. Número 1, el Padre debe tener el consentimiento de entregar a su Hijo. Y número 2, el Hijo debe tener el consentimiento de hacer la voluntad del Padre, muriendo por sus ovejas, para satisfacer la justicia de Dios y ser pastor de ellas. Caso hipotético: si el hijo quiere morir, pero su padre se rehúsa a entregarlo, el contrato no puede hacerse. Así también, si el hijo quiere morir, entregándose voluntariamente por sus ovejas y haciendo así la voluntad, y el padre se rehúsa, no puede haber contrato. Espero que haya explicado bien esa línea. Se necesita que ambas partes estén de acuerdo, tanto del Padre como del Hijo. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que al Padre le plació, por gloria de su nombre y amor por sus ovejas, dar a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y que también, no solo el Padre, sino también al Hijo le plació hacer la voluntad de Él, para gloria de su nombre y amor por sus ovejas, de morir y de ser nuestro pastor, como lo muestra Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, voluntariamente. Podemos ver que entre el Padre y el Hijo hubo mutuo acuerdo para hacer el pacto eterno. Tal acuerdo que fue hecho en la eternidad desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 23 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Hemos visto algo sencillo, que para que el Padre salvara a sus ovejas de su ira y darles un pastor, hizo todo esto posible como juez justo de acuerdo a sus demandas divinas, haciendo paz entre Él y los hombres por medio del contrato eterno, y que para llevarlo a cabo hubo mutuo acuerdo entre el Padre y el Hijo. Hemos visto el mutuo acuerdo para el contrato, pero veamos el segundo punto, el fin o el objetivo de dicho acuerdo.
El fin primordial de aquel contrato lo vemos en el versículo 21. Leemos, dice el texto, ese fin principal dice: os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. De esto se trata el contrato, de que sus ovejas tengan un pastor para que hagan la voluntad del Padre, para gloria y alabanza de su nombre. Pero para que el buen pastor, mis hermanos, lleve a sus ovejas a hacer la voluntad del Padre, primero que debía salvarlas de la ira de Dios. Algo que Ezequiel vemos que nadie hacía por ellas, y por eso andan perdidas sin quien las busque y pregunte por ellas. Pero Cristo, Él es el verdadero pastor que habla Mateo capítulo 9 versículo 36, que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él es el verdadero pastor que habla Lucas 15:5, que va tras la oveja perdida hasta encontrarla, y que cuando la encuentra la lleva sobre sus hombros gozoso. Él es el gran pastor que muestra Juan 10:3, que sí pregunta por sus ovejas y ellas oyen su voz y le siguen. Él es el gran pastor que vemos en Juan 10:11, que para salvarlas dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero Hebreos capítulo 13 versículo 20 nos muestra que aquel pastor no quedó en la muerte, sino que el Dios de paz resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas, a Jesucristo. Él es el gran pastor porque Él es el Señor Jesucristo, como lo muestra el versículo 20. El término Señor expresa en griego que Él es supremo en autoridad, controlador de todo, soberano, amo de todo, dueño de todo, porque Él es Dios. Por ello, Él es el gran pastor, grande, del griego magás, enorme, fuerte, grandemente, abundante, derivado del más grande, muy grande, grandísimo, derivado del mayor de los pastores. Este es el gran pastor de las ovejas. Este es tu gran pastor y mi pastor. Vemos un redil numeroso, pero pequeño, a salvo en la mano de un pastor grande, para que nadie las arrebate de su mano. Es así, mis hermanos, como se desarrolló el pacto eterno, contrato eterno, en que Dios dio a su Hijo para venir y salvar a sus ovejas, muriendo por ellas, satisfaciendo así la justicia del juez justo, pero resucitándole de entre los muertos para pastorearnos siempre, 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 para hacer su voluntad. Nota, su voluntad, no la tuya, no la mía, su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Y lo sorprendente es que Dios, por medio de Jesucristo, está haciendo su voluntad en nosotros, como lo dice el texto. Y esto es sorprendente. Creo que tú eres como yo, o te has sentido como yo, porque si eres cristiano, vivimos lo mismo, donde a veces pensamos que somos por nosotros los que estamos a la deriva, por nuestra propia cuenta, para hacer la voluntad del Señor. Pero qué bueno es saber esta verdad que nos dice que no somos nosotros, sino que es Él quien está haciendo su voluntad en nosotros.
Qué bueno es eso. Ahora viene una pregunta. ¿Pero a qué voluntad se refiere el texto en la que Dios está obrando en nosotros por Jesucristo? Bueno, el versículo 20 dice, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Ah, sencillo. Esa voluntad que el Señor está haciendo en nosotros es a llevarnos a hacer obras buenas. Pero, ¿cuáles son esas buenas obras en las que el gran pastor está obrando en nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre, según el pacto eterno? El capítulo 13:1 en adelante nos muestra esas buenas obras que Dios está haciendo en nosotros por Jesucristo. Esto es algo, mis hermanos, que el autor viene hablando desde Hebreos capítulo 10, versículo 24 hasta el versículo 25, donde dice el texto: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. A esas buenas obras se refiere, para hacer la voluntad del Padre, animándonos unos a otros en ese amor fraterno con la palabra de Dios, congregándonos. El no congregarse es lo contrario de una oveja. Un creyente que no se congrega está manifestando no ser parte del rebaño y despreciando el cuerpo de Cristo. Pero la voluntad de Dios es que nos congreguemos, porque el gran pastor no salvó solo a una oveja, sino salvó a un redil, porque cuando estamos juntos como redil, permanecemos en amor fraternal, esto es, familiar entre hermanos, animándonos, estimulándonos en el amor de Cristo, porque es en medio del rebaño que está el gran pastor para fortalecernos en su amor. Pero estas no solo son las buenas obras en las que se comparte el afecto entre hermanos para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que cité el capítulo 13 de Hebreos 2 en adelante. El 13:2 habla de la hospitalidad al hospedar al hermano que está en alguna necesidad, buenas obras. El 13:3 de acordarnos de aquellos que por causa de Cristo están presos como si nosotros los estuviésemos con ellos. El 13:4 del amor fraternal. El 13:5 que del amor fraternal en el matrimonio, disculpen, manifestándolo con fidelidad. El 13:5 que a pesar de la necesidad, no tener envidia por lo que el otro tiene, sino contentándonos con lo que el Señor nos ha dado hasta ahora. El 13:7, el acordarnos de nuestros pastores, al imitar su fe, porque nos han hablado la palabra de Dios. El 13:9, a no atender a falsas doctrinas. El 13:5, a ofrecer siempre alabanzas a Dios. El 13:17, a sujetarnos a nuestros pastores, porque velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. El 13:18, el orar los unos por los otros. Esta es la razón, mis hermanos, por la que Dios nos dio a un gran pastor en el contrato eterno, para que hagamos estas buenas obras, porque son acorde ¿a qué? A su voluntad. Y es aquí donde tal vez alguno dice: bueno, yo no creo ser parte de ese contrato.
yo me miro al espejo y creo que soy un desastre. No creo que Dios esté haciendo esa voluntad en mi vida. Tal vez algunos, entre los cónyuges, alguien le dice, ¿sabes, mi amor? A veces creo rendirme. Tal vez un día antes, es que ni para qué voy a la iglesia. He durado un tiempo luchando con mis debilidades que no creo que Cristo me esté pastoreando para hacer su voluntad. Tal vez alguien dirá eso. Otro por ahí dirá, bueno, yo creo que en ese hermano se ve que Dios sí lo está pastoreando y es que cómo lo usa. Pero a mí, si supieran lo que he hecho esta semana y si entrase por esa puerta, yo creo que nadie me saludaría. No creo que Dios esté haciendo su voluntad en mí. Otro dirá, bueno, no sé si eso del pacto eterno de que el gran pastor me está pastoreando para hacer su voluntad, pues no quisiera dudarlo. De verdad que no, dice por ahí alguno. Pero es que las cuentas se me acumulan una tras otra. Y esto ha llevado a causar problemas en mi familia, como desesperarnos, sentirnos ansiosos, al ver que otras cosas adicionales se acumulan. Quisiera decir con seguridad que Dios me está pastoreando y haciendo su voluntad en mí, pero es que las dudas me tientan para decir, ¿dónde estás, oh gran pastor? Puede que eso pase en alguno. Pero ¿saben, mis hermanos? La iglesia de los hebreos nos alienta, nos anima. Porque cuando vemos su desgracia, podemos decir, ay, wow, yo no estoy tan mal. Pero lo digo en el buen sentido, ¿no? De desgracia, espero que me entiendan. Los hebreos de aquel entonces estaban pasando por unas circunstancias tan difíciles que pareciera que para los ojos de algunos Dios no estaba haciendo la voluntad en ellos. Y esto se debía a que creían estar solos sin un buen pastor, debido a que muchos estaban en gran necesidad porque habían dejado sus bienes y familias, porque no los aceptaban por causa de Cristo. Esto los llevó a ser objeto de espectáculo, de maltrato y vituperio, como lo muestra Hebreos capítulo 10 versículo 33 hasta el 34. Por estas circunstancias estaban en desánimo. Lo más probable es que se hayan preguntado, ¿dónde está el Cristo resucitado que ahora reina por ellos y los defiende? Fue tanto el desánimo de Hebreos que el capítulo 10:35 muestra que se sentían perder la confianza, tentados a volver atrás a los ritos judaizantes. Probablemente algunos, por las circunstancias que estaban pasando, llegaron a dudar si el evangelio de Cristo era verdad, debido a que el autor tuvo que mostrarles a Cristo desde el Antiguo Testamento y su supremacía. Eran tantas las circunstancias que los llevaban a no poner la mirada en Cristo, que el autor insiste en que pongan la mirada en Él, llevándolos hasta una explicación cúlmine en Hebreos 12:1, en la que les dice, puestos los ojos en Jesús. Era tanto su desánimo y se sentían como ovejas perdidas y desamparadas, que estaban enredados en el pecado, como lo muestra Hebreos 12:1. Es un momento de gran desánimo, de manos caídas, rodillas paralizadas para seguir, como lo muestra Hebreos 12:12. Esta iglesia estaba en uno de esos momentos en el que escuchar la voz de ningún hombre sirve, ni siquiera la de un ángel del cielo, solo la voz del gran pastor. Y es por ello que el autor inicia Hebreos diciendo, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Creería que el autor de la carta a los hebreos, a pesar del estado de estas ovejas, él no dudaba que sin importar cómo estuviesen, ellas eran ovejas del Señor y que por lo tanto escucharían su voz por medio del sermón que Él les había dado. Escucharían la voz de Cristo, porque Cristo no es solo para ellas alguien mayor que los ángeles, el gran sumo sacerdote, el gran rey, sino que también es el gran pastor de las ovejas. Y por lo tanto oirán su voz, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen para hacer la voluntad del Padre. Por eso, mi hermano, puedo confiar al predicar en esta mañana que aunque te sientas morir, si eres oveja del Señor, escucharás su voz y le seguirás para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque así ha sido estipulado en el contrato eterno. Sin importar cómo se vean las cosas, Dios dio a su Hijo para salvar y pastorear a sus ovejas con el fin culmine de que hagan su voluntad en buenas obras para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cada cuánto el Señor nos está pastoreando? ¿Cuál es la respuesta? Por ahí escuché a alguien: todo el día. Tengo buen oído, ¿no? Claro, todo el día. Siempre, siempre Él nos está pastoreando. Hermano, pero cuando yo estoy así todo pecaminoso y mal, sí. Y hermano, y así como estoy en estas necesidades tan difíciles en mi casa, sí, Él te está pastoreando siempre. Pero viene una pregunta: ¿cómo los hebreos podían ver la realidad con los ojos del pacto que Dios sí los está pastoreando? Tal vez haya algún hermanito acá, una oveja acá que diga: yo quiero pruebas, yo quiero ver que Él me está pastoreando. Bueno, si las hay. Cristo nos pastorea de la manera más visible, sorprendente y curiosa. Los últimos versículos de esta carta muestran cómo Dios, por medio de Jesucristo, pastorea a su iglesia. Y es por medio de la misma iglesia, ya que la iglesia son las manos y los pies de este gran pastor. ¿Que dónde está el gran pastor de las ovejas? Helo ahí en el versículo 22, pastoreando a su iglesia por medio de un ministro que dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. He ahí a Cristo pastoreando a su iglesia por medio de un pastor, un equipo pastoral que se esfuerza en su estudio por orar, rogar, esto es alentar, amonestar, animar, confortar, consolar el rebaño por medio de la palabra del Señor. ¿Que dónde está el gran pastor haciendo la voluntad del Padre en sus ovejas? Helo ahí en el versículo 23, por medio de un hermano que alienta a la iglesia al decir: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, en el cual, si viniere pronto, iré a veros. Oh Timoteo, el querido Timoteo, el pupilo del apóstol Pablo. No sabemos si él estaba en prisión por predicar el evangelio, o
estaba ya acompañando a un hermano en sus prisiones por causa del evangelio. Pero eso no es lo importante de nuestro texto. Lo importante es que Timoteo y el autor de la carta visitarían a esta iglesia para alentarlos. ¿Que dónde está el gran pastor pastoreando a su rebaño? Élo allí en un hermano que te visita. Míralo en un hermano que te llama, en un hermano que entra a tu casa para discipularte. Como dijo Bonhoeffer, cuando un hermano te visita, es como si fuese la Trinidad entrando. ¿Que dónde está el gran pastor cumpliendo su pacto en nosotros para hacer la voluntad del Padre? Él allí, por medio de un hermano, que en el versículo 24 dice a la iglesia: saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Él ahí, en una iglesia que los saluda desde Italia, un saludo de santos a santos, de hermanos a hermanos. Y a propósito, la iglesia de Gibraltar, donde me congrego y en la cual colaboro, os saluda. Vemos la ternura del gran pastor en el saludo, abrazo de un hermano. Y nota que no es cualquier saludo. Es un saludo como hermano, como aquel que al igual que tú comparten luchas, tentaciones, pero que también comparten el mismo pacto eterno que los une. En el que el gran pastor, al igual que tú, está haciendo su voluntad en él. He ahí como Dios por medio de Jesucristo está haciendo en nosotros su voluntad de acuerdo a su pacto eterno. Pero, mis hermanos, ¿cuál es la garantía, la confianza, seguridad de este contrato eterno, de que el gran pastor está pastoreando siempre a su iglesia para hacer su voluntad? Bueno, sabemos, mis hermanos, que para tener una garantía de cerrar un negocio, como el obtener un carro, casa o empresa, se hace un pacto establecido en un contrato, y así este tendrá su validez legal, como hemos visto, ¿cierto? Donde primero debe haber acuerdo de ambas partes. Segundo, un fin, objeto o propósito del contrato, la venta o compra, compra de algún objeto. En este caso, en este tema, es sobre un pastor que salva a sus ovejas para que hagan su voluntad. Pero a ese contrato le falta algo: la causa del contrato. Esto es su validez, su confirmación de que el pacto o contrato es sellado, ya está hecho. Podemos resumir todo esto en el ejemplo de dos personas que primero se han visto para charlar, llegando a un acuerdo mutuo, mientras disfrutan de un café. Pero el día acordado ha llegado, donde cada uno lee el contrato, lee el testamento para ver que todo esté de acuerdo a lo que habían charlado. Pero falta algo para cerrar el pacto, para que éste sea legalmente válido, vigente. Y sabemos que para que dos personas cierren ese contrato, tienen que de su propia mano tomar el bolígrafo y con tinta escribir su nombre y así cerrarlo, para luego celebrar por un contrato seguro y confiado, por su validez legal. Mis hermanos, vemos en el pacto eterno que Dios y el Padre estuvieron en acuerdo mutuo, que hubo un fin o el propósito de lo que trataba el contrato, de ser el pastor para ellas, pero se necesitaba la firma, que en vez del bolígrafo fue el cuerpo de Cristo,
y que en vez de tinta, su sangre para sellar ese contrato, para confirmarlo perpetuamente en muerte, pero que el Dios de paz le resucitó de entre los muertos para que sea nuestro gran pastor. Vemos allí cuán comprometido estuvo el Padre y el Hijo en este pacto eterno. No puedes dudar de que Él no esté haciendo la voluntad en ti. Su pacto es inmutable. Dios no miente. Él no falta a sus promesas. Lo ha hecho el juez soberano de la tierra, el mayor notario del universo. Ni un contrato del que tienes ahora, como tu casa o no sé qué más tenga, no se compara a este contrato eterno. Porque, mis hermanos, ha sido sellado con la sangre de su Hijo precioso, su Hijo amado. Es un contrato sellado con sangre. El texto dice que es un pacto perpetuo, que nunca se rompe. Un contrato que dice: yo seré tu gran pastor y tú serás mi oveja para siempre. Y puedes decir, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Sin importar que tenemos la garantía de que el gran pastor está obrando en nosotros para que hagamos la voluntad del Padre. Qué gran contrato en que el Padre y el Hijo nos han hecho, mis hermanos. Y ahora, mis hermanos, que el pacto ha sido hecho, ¿qué sigue? Cuando una persona ha hecho un testamento que confirma que la casa es de él, y más si esta es una ganga, sin demora alguna, alegre, reúne a todas sus familias para hacer una celebración. Pero qué mejor ejemplo de aquella pareja que se une en matrimonio, en contrato, que sin demora alguna celebran eso, celebran ese contrato, por ese pacto legalmente y establecido en firma, en sello, en acuerdo mutuo. Oh, mis hermanos, y eso es lo que vemos en este texto. Cuando el autor de los Hebreos ha mostrado el pacto, el versículo 21, vemos que no le queda más que celebrar, lo cual él dice: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué bueno! El autor, al mostrar esta verdad en la que el Padre y el Hijo están comprometidos en un pacto perpetuo sellado en sangre para que la iglesia haga su voluntad, da un gran descanso, da un gran alivio a cualquier pastor y a cualquier oveja, mi hermano, que no le queda más que decir: a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Si llegas a salir, si sales por esa puerta y te encuentras a alguien y te dice: ¿y de qué trató el culto? A él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Si realmente solo quedas con eso, de gozo ante el Señor, como dijo una vez Spurgeon: he hecho mucho, he hecho demasiado. Mis hermanos, para una iglesia en desánimo como los hebreos, problemas doctrinales, algunos enredados en el pecado, en escasez y otros dejándose de congregar, es una alegría para el escritor y para cualquier pastor y cualquier iglesia saber que, sin importar cómo se vea una oveja, sin importar cómo se vea un rebaño, Dios siempre estará pastoreando a su iglesia, mis hermanos, para siempre. Oh, qué bueno es eso, qué lindo es eso, qué bueno es el Señor. ¿No te es sorprendente que una oveja, en medio de lo que sea, aún en sus luchas pecaminosas, pueda decir: Dios me está pastoreando? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios me está pastoreando. Tal vez algún hermano acá: yo ayer pequé horriblemente. Oh, pero que hoy puedas decir: hoy he escuchado su voz, hoy creo que el Señor me habló, Dios me está pastoreando. Porque Él es fiel a su pacto, y eso es de celebrarlo, junto con el autor diciendo, para terminar: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Padre, te doy muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Mi Señor, muchas gracias. Solo queda alabar y glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias por el pacto eterno. ¿Cómo no de celebrar que nos salvaste, nos hallaste perdidos en el pecado, al borde de la condenación eterna, Señor? Y nos buscaste, nos salvaste, diste tu vida por nosotros en un pacto perpetuo, Señor, sellado con sangre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mi Señor. Amén. A ti sea la gloria. Así es, Señor. Padre, nos arrepentimos si hemos dudado de ti, si hemos dudado de tu palabra, de no sentirnos pastoreados. Pero creemos, Señor, que tú nos pastoreas, que tú estás haciendo en nosotros tu voluntad para buenas obras. Gracias, mi Señor, por el gran pastor de las ovejas. Gracias porque ahora somos tus ovejas y tú eres nuestro gran pastor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Rey. Amén. Hermanitos, muchas gracias.